Muchísimas gracias. Muy buenos días, ciudadano presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Buenos días al señor ciudadano defensor público, igualmente a los presentes, y muy buenos días para todos los venezolanos y a la opinión pública colombiana que están a la expectativa de este acto en este solemne recinto de leyes, en este Congreso de la República de Colombia. En nombre del Estado venezolano, solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para iniciar el enjuiciamiento del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que de la investigación preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público surgieron serios y fundados elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Estos delitos están previstos en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ahora bien, por cuanto los hechos están relacionados con la empresa Odebrecht, considero pertinente iniciar mi exposición explicando el modus operandi utilizado por Odebrecht en varios países latinoamericanos. Esto va a ayudar a comprender el caso penal que involucra a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, principalmente al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En los últimos 15 años, Odebrecht ha tenido o tuvo una incidencia en forma determinante en muchos países de la región para obtener contratos destinados a construcción de aeropuertos, puentes, refinerías, presas, plantas eléctricas. Ellos, mediante sobornos a funcionarios públicos y personas vinculadas a la aprobación de pagos, contratos y permisos de obras, avanzaron en esa posesión en la región contractual, en la región respecto a los contratos. Para este fin, Odebrecht creó una oficina que denominaron División de Operaciones Estructuradas, la cual era una empresa dentro de la empresa. Era una estructura empresarial paralela. Ellos la utilizaban para manejar los negocios ilícitos y que funcionaba con su propia contabilidad. Fíjense, ciudadanos magistrados, ellos tenían personal especializado y fundamentalmente programadores que diseñaron y manejaron un sistema secreto de mensajes encriptados en los que las personas no tenían nombres, sino tenían códigos. La mencionada estructura creó una red de empresas fantasmas o de maletín, de ingeniería, de construcción, de consultoría, de asesoría. Se redactaban contratos falsos, con facturas falsas, presentadas por clientes falsos, para respaldar el pago de sobornos. En la movilización de millones de dólares y pagos de sobornos, utilizaron una entidad financiera con sede en Antigua. Esta entidad financiera se llama Overseas Bank. A esta entidad incluso ellos intentaron comprarla para poder hacer sus operaciones, tener más libertad para hacer sus operaciones. No lo lograron. Sin embargo, pagaron cerca de $4 millones para adquirir 51% de la sucursal en Antigua de Mainz Bank, cuya sede principal está en Austria. O sea, ellos necesitaban un banco para poder hacer sus operaciones. Y bueno, adquirieron más de la mitad de uno de ellos. Aprovecharon esta entidad financiera en gran medida, para pago de sus sobornos y hacer actividades ilícitas.
Contablemente necesitaban solapar ese flujo dinerario producto de la actividad criminal que realizaban. Esto era toda una estructura de corrupción. Oigan esto, según lo admitido por representantes de Odebrecht en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn, esta división de operaciones estructuradas repartió alrededor de 788 millones de dólares en sobornos en Brasil y 11 países de la región, estimándose a partir de la declaración de Marcelo Odebrecht que entre 1 y el 2% de los ingresos de Odebrecht estaban destinados a pagos ilícitos. Estos hechos que yo estoy narrando forman parte o están probados, debidamente probados, en los distintos procesos judiciales y que hay sentencia definitivamente firme en la República Federativa de Brasil. Hubo condenatorias, muchos en el proceso y otros porque se acogieron a la figura de la delación. Yo quiero consignar las sentencias que dan fe de que lo que acabo de afirmar es cierto. Por favor. La prueba de que lo que estoy afirmando es cierto. Mediante esta estructura criminal, Odebrecht financió campañas presidenciales, campañas de gobernación y campañas de alcaldía, para asegurar la continuidad de las obras, de los pagos y la obtención de nuevos contratos. Ahora bien, pero el caso de Venezuela fue verdaderamente escandaloso. Puedo afirmar con responsabilidad que fue el país donde se causó mayor daño patrimonial, un daño total al patrimonio público por el gran desfalco a la nación, perjuicio a la sociedad que cifró sus esperanzas en tener servicios de calidad, obras de infraestructura que contribuyeran a mejorar su calidad de vida. La credibilidad de las instituciones resultó vulnerada y las consecuencias se reflejan en la grave crisis humanitaria que actualmente se está viviendo en Venezuela. Y el principal responsable de estos hechos es Nicolás Maduro Moro. Quiero señalarles que el Ministerio Público, con ocasión a los hechos de corrupción de Odebrecht en Venezuela, inició 2 investigaciones, una en el 2015 y otra en el 2017. La primera de ellas está relacionada con los hechos de corrupción en la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que debió realizar Odebrecht, por lo cual el Estado desembolsó exorbitantes sumas de dinero y cuya obra nunca se ejecutó. Y la segunda investigación está relacionada con el pago de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos venezolanos por parte de Odebrecht. De la investigación se verificó que toda la trama de corrupción se inicia a partir de este convenio. Ciudadanos magistrados, el convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Este convenio marco fue firmado por Nicolás Maduro Moros. Pueden observar aquí. Allí en pantalla también lo estamos viendo. Este convenio debía ser aprobado mediante una, valga la redundancia, por una ley aprobatoria. La ley aprobatoria del convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, este convenio, el Parlamento venezolano tenía la obligación de revisarlo, verificar que no lesionara el patrimonio público, que no lesionara los intereses de la República. Pero eso nunca se hizo, no se revisó. Y no se revisó porque en ese momento la presidenta del Parlamento venezolano era
la ciudadana Cilia Flores, pueden ver allí, esposa de Nicolás Maduro. Es decir, todo quedó en familia. Vaya familia. Yo quiero consignar estos dos instrumentos para que igualmente sean valorados. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que se practicaron, se realizaron, nosotros hicimos allanamientos, inspecciones, experticias, tomamos entrevistas. En los allanamientos se recabó la totalidad de los contratos suscritos entre Odebrecht y el Estado venezolano, así como puntos de cuentas y otras informaciones determinantes para esclarecer los hechos. Pudimos constatar, por ejemplo, que para la ejecución del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht y el Estado venezolano suscribieron un primer contrato. Ese contrato lo tengo por aquí. Suscribieron un primer contrato. Ese primer contrato por un monto de $2.371.067.711 y posteriormente ampliado a más de 3.187 millones de dólares. Yo quiero también consignar estos contratos para que se constate la certeza de las afirmaciones que estoy haciendo.